Para mí en realidad es una gran sorpresa y también un privilegio de acompañar a Julio, amigo mío, que me concede esta tribuna para poder compartir respecto a una obra que en realidad es una pieza interesante para la historiografía peruana. Su libro sobre el Congreso de la República durante la ocupación chilena, para mí en realidad ha sido toda una novedad, por una serie de cuestiones respecto a las fuentes que él ha investigado y también por lo peculiar que quiero concentrarme en poder explicar o comentar algunas cuestiones importantes de su libro. En realidad los comentarios que yo voy a hacer van a ser en función a cuál fue esa labor del Congreso en materia de política exterior durante la ocupación chilena. Es interesante lo que ha escrito Julio, porque he podido encontrar nuevos elementos para entender las relaciones internacionales del Perú que el Congreso de la República había tomado parte y que no se encuentra escrito en las obras, la de Raúl Porras Barrenechea sobre historia diplomática, tampoco se encuentra en la obra de Alberto Ulloa sobre la posición internacional del Perú. Es decir, en la bibliografía internacional del Perú durante las relaciones que tuvo en el conflicto con Chile, hay elementos que este libro son importantes rescatar, y por eso yo me voy a centrar respecto a cuál fue esa participación del Congreso en la actividad internacional durante todo este contexto que vamos a poder compartir. El libro está compuesto en 4 capítulos, y el primer capítulo tiene como mención la guerra civil y el Congreso de Chorrillos. Para mí ha sido impactante, porque me he encontrado ante una nueva figura de alguien o de un personaje al cual yo había leído y al cual era considerado uno de mis presidentes favoritos en la historia del Perú, que era la de Francisco García Calderón. Bueno, digo sorprendido. En el ámbito jurídico, García Calderón es un símbolo. Es el día de a él se debe el Día del Abogado, lo tenemos en el Colegio de Abogados como una estatua, pero a mí realmente me causó mucha impresión al poder notarle en la investigación de Julio que la convocatoria de Francisco García Calderón no solamente se daba como presidente de la República por su cualidad o calidad de jurista, sino también porque él también tenía intereses políticos, comerciales en el guano y el salitre. Era necesario tener a un presidente provisorio después de la salida de Piérola, y esto fracturó al Perú en 2 ámbitos, 2 gobiernos al mismo tiempo, pero se necesitaba la presencia de un presidente. ¿Por qué? Porque en el área de las relaciones internacionales, el presidente es el único que personifica al Estado fuera del Estado, y por tanto es el único que puede suscribir un tratado de paz. En ese contexto, el Perú buscaba una solución, buscaba un acuerdo de paz, pero ese acuerdo de paz no tenía que tener una separación, una desmembración del territorio. Era necesario contar con la figura de un presidente, y en este contexto fue durante la época del mandato de Magdalena, o fue previsorio. También he podido encontrar algo muy interesante respecto a la figura de Cáceres. Creo que Cáceres, si hubiera participado junto con García Calderón, tal vez ahí podríamos encontrar la resistencia de Lima y poder haber expulsado a Chile de la capital. Lamentablemente no fue así. Y aquí que en el libro encuentro algo que hoy en día se aplica. Los diputados, como los congresistas, empezaron a enviar una serie de misiones o comisiones para pretender convencer a Cáceres de que deje a Piérola y que se suma con los civilistas, con los que habían estado apoyando a Francisco García Calderón. Esto en la práctica se puede entender como una especie de diplomacia parlamentaria. Fueron 3 misiones que trataron o pretendieron convencer a Cáceres, pero Cáceres se mantuvo firme, fiel a la convicción de defender la patria, pero sometido a Piérola. Respecto a la producción legislativa del Congreso de Chorrillos, que es la primera parte del capítulo de este libro,
encuentro un punto muy interesante respecto al ámbito de la acción internacional en Perú desde el Congreso. Y eso Julio lo menciona cuando dice en un punto que determina autorizar mediante sesión secreta la no cesión del territorio como base para la paz con Chile. Es decir, el Congreso de Chorrillos, los parlamentarios, decidían buscar una fórmula para lograr la paz. Pero esta no era mediante la acción unilateral del Ejecutivo, sino que el Legislativo participaba en esa acción para buscar una consolidación de la paz. Por ello, que en este punto se interpreta que solo se había logrado en este ámbito ratificar al presidente provisorio, es decir, solamente se había logrado consolidar y facultar a García Calderón. Pero hay algo interesante también que se menciona. García Calderón no tenía una fórmula de cómo lograr esa paz. Es decir, se le otorgaba al presidente la potestad para que él llegue a un acuerdo pacífico y que no significara la separación territorial. Es decir, en ese momento se pensaba en Tarapacá, que no se ha cedido a Chile, pero no tenían la forma de cómo hacer esa paz. Es por eso que se menciona de que aquí García Calderón se encontraba en un limbo frente a los chilenos. También el Ejecutivo y el Legislativo no se pusieron de acuerdo en base a las comisiones diplomáticas. No hubo, digamos, una especie de quórum o un acuerdo de cómo lograr o cómo hacer para que Chile no pretenda usurpar o quedarse con los territorios de Tarapacá. En el capítulo segundo, que tiene como título La respuesta pierolista desde Huamanga, es interesante porque aquí la producción legislativa en materia de política exterior se menciona enviar un voto cordial de fraternidad y unión a la República de Bolivia, y que esto fue aprobado el 29 de julio de 1881. Es aquí donde el Congreso ya de Huamanga, de Ayacucho, empieza a tener una especie de vínculo o pretender tener una alianza con Bolivia. Y es por ello que en base a buscar esa unión en bilateral, se aprueba el Tratado de Aduanas y Comercio con Bolivia el 29 de julio de 1881, y también se aprueba los procedimientos del Supremo Gobierno para iniciar un pacto de unión federal entre Perú y Bolivia. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Piérola busca la alianza con Bolivia? ¿Y por qué busca hacer una especie de unión como si fuese una confederación? ¿O es que acaso esto no se había logrado en 1836? ¿Recuerdan la Confederación Peruana-Boliviana? Sí ha habido una Confederación Peruana-Boliviana, sí ha habido una unión. Es más, hasta un código civil y un código penal. Pero ¿qué fue las causas por las cuales la Confederación no prosperó? ¿Y por qué Piérola en este contexto busca nuevamente esa alianza con Bolivia? Dejo esta pregunta para poder responderla al final. Un segundo punto que también Julio menciona en esta investigación es, como uno de los puntos del legislativo fue continuar con el estado de guerra con Chile hasta que pueda llegarse a un tratado de paz decoroso para los intereses de Perú y Bolivia. Esto lo que quiere decir lo siguiente: de que se propuso el Ejecutivo acordar, negociar un tratado de paz en la cual sea tanto en base a los intereses nacionales de Perú y de Bolivia. Es decir, el tratado de paz tenía que ser en base a los intereses nacionales de ambas naciones y tenía que estar bajo la autorización de la aprobación del Parlamento, del Legislativo. Un tercer punto que se menciona también es aprobar un voto de gracia para el Congreso y el presidente de la República de Venezuela. No solamente Piérola busca una alianza con Bolivia, sino que también pretende una alianza con Venezuela. Y es por eso que se menciona que Venezuela fue uno de los pocos países de América que se solidarizó con el Perú y condenó los actos o las acciones de agresión que hizo Chile al ingresar hasta Lima. A mí me parece muy interesante también algo que quisiera citar del propio autor. Dice: tras este gesto, Piérola envió como comisionado a Federico Larrañaga, cónsul peruano en Panamá y director del periódico El Canal,
para obtener el apoyo en armas y dinero de parte del presidente Guzmán Blanco. Pero no solo Pierola fue seducido por la idea de un apoyo militar venezolano. La delegación civilista en Lima, es decir, de Francisco García Calderón, también tuvo conocimiento de este rumor, de que Pierola quería tener una alianza militar con Venezuela. ¿Y qué hicieron ellos? Y llegó el gobierno de Magdalena, llegó a proponer a Leocadio Guzmán, padre del presidente de Venezuela, para que sea nombrado ministro de la delegación peruana en ese país, es decir, para que sea un embajador del Perú en Venezuela. ¿Esto qué quiere decir? De que fue una confrontación por lo cual, por un lado, en propio Venezuela se iban a confrontar si quién debemos apoyar o no deben apoyar al Perú. En el capítulo 3, que tiene como título Un poder emerge en el norte, la asamblea de Cajamarca y la elección como presidente de la República de Miguel Iglesias, bueno, aquel autor hace todo un desarrollo de lo que fue la impaciencia de Iglesias por lograr una paz y el famoso grito de Montán, por lo cual Iglesias logra una paz que probablemente no debió ser. Pero yo me quiero remitir simplemente a la producción legislativa de la Asamblea de Cajamarca. Y acá hay 3 puntos o 2 puntos importantes. El primer punto, el Congreso determina y decide la paz inmediata con la República de Chile. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquí el Congreso determina al Ejecutivo de que logre la paz con o sin Bolivia. Es decir, no puede lograrse más, no puede durar más la guerra. Y en esta decisión legislativa lo que buscan es o logras, el presidente o logra la paz junto con Bolivia o no. El segundo punto acá del tema legislativo es eligiendo el presidente regenerador de la República, el general Miguel Iglesias. Acá simplemente lo que buscan es ratificar a Iglesias como gobernante. En el capítulo 4, el último capítulo del libro, explica sobre el desastre se aproxima hacia el sur, el gobierno del presidente Montero y el Congreso de Arequipa. El día de la apertura del Congreso, Montero expuso el desencanto por la participación estadounidense en la guerra. Y es verdad, tal vez la gran esperanza de que tuvo García Calderón para lograr la paz y evitar de que Tarapacá se quede con Chile fue haber creído en la promesa de los Estados Unidos y también de los empresarios franceses. Estados Unidos se había comprometido en cierta manera o había dado indicios de apoyar al Perú. Lamentablemente muere el presidente Garfield y la decisión o la acción de Estados Unidos no es apoyar al Perú. Entiendo que Estados Unidos entendió el contexto internacional. Chile era simplemente un instrumento de los británicos. Estados Unidos no iba a entrar en un conflicto si sabía de que los chilenos solamente actuaban en base a intereses del Reino Unido. Probablemente los Estados Unidos no querían un conflicto o una intromisión con los británicos. Dejo el comentario. Pero también, nuevamente, el legislativo busca y plantea la confederación con Bolivia. Nuevamente, el tema de Bolivia es un tema que a mí me pareció interesante. Nuevamente, durante estas 4 legislaturas, buscan constantemente una alianza con Bolivia. Y nuevamente buscan la conformación con Pierola de que el Perú consagre una confederación. En la producción legislativa de este Congreso encontramos la resolución de voto de gracia en nombre de la nación para 2 personajes que sirvieron a la patria. En ellos fue un argentino llamado Roque Sáenz Peña, nombre de una conocida avenida, dicho de paso, por participar en la heroica defensa de Arica. Y el otro fue el eminente jurista francés Paul Paradis-Fauderel. Yo no sabía de eso de Paul Paradis-Fauderel. Entiendo que Paul Paradis-Fauderel fue un gran, eminente abogado internacional y que fundó la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad Nacional de San Marcos en el siglo XIX.
El segundo punto menciona autorizar al Poder Ejecutivo a celebrar un tratado especial de comercio con el gobierno de Bolivia. Y nuevamente se busca determinar alianza comercial mediante un tratado. El comentario que quiero hacer sobre esta parte, para poder terminar, es el siguiente. ¿Por qué García Calderón, por qué Iglesias, por qué Montero, por qué Pierola buscaban de una forma tener una alianza con Bolivia? Chile ya negociaba por secreto con Bolivia, negociaban secretamente, y esos acuerdos no eran transparentes, y era lo que se llamó la diplomacia secreta. Lamentablemente, Bolivia también jugaba doble interés. Es lo que se llama en la práctica la doble moral de los estados. La doble moral de los estados consiste en lo siguiente: actúan y juegan en base a sus propios intereses de poder. Lo que buscaba el Perú era tener a Bolivia, que no se escape, porque Chile ya había seducido a Bolivia y había puesto pretensiones o intereses que probablemente a Bolivia le iba a interesar, y probablemente el rumbo de la guerra iba a cambiar. Tanto así que al final de la obra también se hace una especulación respecto de cuál era ese interés de Bolivia. Perdón, ¿cuál fue ese interés de Chile? La propuesta de Chile es la siguiente: cederle a Bolivia, si es que Bolivia se suma a la causa chilena, darle los territorios de Tarapacá y de Arica. Esto ha sido muy discutido también. Otros historiadores mencionan que era darle Tacna. Pero lo que sí sabemos es que Bolivia no veía con buenas intenciones tampoco la relación con el Perú. Es por ello que yo quiero entender de que se buscaba de una manera permanente tener a Bolivia como un aliado y hacer de que Bolivia no se pase al mando contrario en una guerra que probablemente pudo haber cambiado su rumbo. Muchísimas gracias.